Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Hoy queremos comenzar hablando de amianto, el asesino silencioso que tanto trabajo nos ha dado en Comisiones Obreras y que nos sigue dando, lamentablemente. El caso es que no pensamos hablar de esta cuestión de una manera central. Hoy no es el protagonista y nos sirve, sin embargo, de excusa para hablar de otro importante asunto. Desde hace años hay notables sentencias en las que algún juzgado español responsabiliza a una empresa por no haber actuado con debida diligencia respecto a los riesgos para la salud provocados por el polvo de amianto. Pero, ¿qué es exactamente ese principio, la debida diligencia? Queremos abordar en Gente con Clase el significado y las características de un término que se usa cada vez con mayor asiduidad en los foros sobre empresas y derechos humanos. El significado del término hace referencia a la actuación de acuerdo con cierto estándar de cuidado. Este cierto estándar ya aparece recogido en otras esferas del derecho, pero en relación con las empresas y los derechos humanos son los principios rectores de Naciones Unidas quienes introducen o donde se introduce este concepto, a pesar de que no proporciona una definición. El principio 15 de esos principios rectores se limita a establecer que para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas deben contar con políticas y procedimientos, incluyendo un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos definió el término debida diligencia de la siguiente manera: la medida de prudencia, actividad o asiduidad que cabe razonablemente esperar y con la que normalmente actúa una persona prudente, subrayo lo de prudente, porque imprudencias hay muchas e imprudentes también, por supuesto, y razonable en unas circunstancias determinadas. No se mide por una norma absoluta, sino dependiendo de los hechos relativos del caso en cuestión. Todo esto entrecomillado. Y en definitiva, la debida diligencia en materia de derechos humanos es generalmente entendida en relación con aquellas herramientas o medidas a través de las cuales las empresas pueden identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas por los impactos negativos sobre los derechos humanos de sus actividades o de las que se deriven de sus relaciones de negocio, las cuales pueden incluir actividades de sus subsidiarias, subcontratistas, proveedores y otra serie de actores con quienes la empresa establezca transacciones económicas. Yo todo esto creo que es hacer responsabilizar a las empresas de sus actos en el mercado laboral respecto a los trabajadores y trabajadoras y también respecto al medio natural, por ejemplo, ¿no?, que es también cada vez más importantes. La implementación de estas medidas variará de una empresa a otra, es verdad, dependiendo de toda una serie de circunstancias. Es cierto, como el tamaño, el sector al que pertenezca o su presencia geográfica, pero la finalidad de cualquier proceso de debida diligencia debiera ser siempre el evitar vulneraciones de los derechos humanos, y los derechos laborales lo son. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Iniciamos la vuelta al cole, o parte de la vuelta al cole en Gente con Clase, pasando lista para saber que todo está en orden. A mi lado está ya Miguel del Río, mi colega, mi camarada. Básicamente hablamos hoy, Miguel, de por qué las empresas no se pueden ir de rositas después de liar la parda, qué normas lo impiden y cómo se debe vigilar eso desde el poder público y desde el cumplimiento de normas aprobadas democráticamente. Es decir, algo así como poner un poco de logos en medio del caos o civilización en medio de la barbarie. Tenemos con nosotros precisamente a dos personas bárbaras. Adoración Guamán, profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia e investigadora del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la misma universidad. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar con vosotros. Nosotros estamos felices. Y también nos acompaña Cristina Fociaben, secretaria confederal de Internacional, Cooperación e Inmigraciones, que ya está en nómina. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, vamos al lío, que tenemos algo que no sé si es complejo de entender, pero que sí nos puede parecer a todas y a todos un poquito brindis al sol, porque hace bien poco esto era impensable y es un avance de verdad, un salto cualitativo muy importante. Hemos querido poner al comienzo del podcast, de la charla, un ejemplo cercano que nos puede ayudar a calibrar el principio de diligencia de vida para el mundo del trabajo. Yo creo que esta cuestión que me preguntabais, ¿por qué tienes preparado esto del asbesto y tal? Pues es que yo creo que es un ejemplo que todo el mundo ve claro, ¿no? Dónde está esa responsabilidad y cómo buscar rendir cuentas a la sociedad en la que se trabaja.
Quien quiera, por favor. Sí, has puesto desde luego la palabra central, ¿no? La responsabilidad. Hablar de diligencia de vida en realidad es retomar el término responsabilidad que está en el centro de las normas del nacimiento histórico del derecho del trabajo y del nacimiento histórico también de nuestra actividad sindical, que hemos reclamado que las empresas se responsabilicen por los derechos, por la vida de aquellas personas a las cuales explotan y de donde obtienen su plusvalía. Esto es tan antiguo como nuestra actividad sindical, como el derecho al trabajo, y las empresas, con su actividad de deslocalización productiva, habían encontrado la manera de escaparse de la responsabilidad. Entonces las empresas son estos sujetos irresponsables, las que tienen capacidad de deslocalizarse y que obtienen ganancias enormes a base de reducir derechos laborales, a base de localizarse en Bangladesh. ¿Cómo evitar esto? Bueno, hay una lucha de hace muchas décadas para evitar que esto suceda, que se ha dado de bruces contra todos los poderes empresariales. Nadie quiere un tratado internacional, nadie de la parte empresarial quiere un tratado internacional y nosotros seguimos apostando por ese tratado, pero hay cosas que podemos hacer a nivel nacional. Estas cosas que podemos hacer a nivel nacional es establecer normas obligatorias, leyes que integren mecanismos que puedan aplicarse aquí, que puedan obligar a las empresas que tienen su sede o matriz aquí, pero que les obliguen a un determinado comportamiento que implica toda la cadena global de valor. Ese determinado comportamiento que implica toda la cadena global de valor, que responsabiliza a la matriz por lo que ocurre en toda la cadena global de valor, eso es la diligencia de vida. Claro, Cristina, y uno piensa, aunque lo introducía Adoración perfectamente ahora mismo, en lo que ha estado pasando hasta ahora. ¿Con qué nos hemos estado encontrando en el sindicato y en el sindicalismo internacional cuando hablamos de este tipo de responsabilidades, ¿no? Porque decía Adoración, es que es en la parte empresarial. Bueno, a lo mejor es malo generalizar, pero es que lo hemos vivido, yo creo, muy cerca. Pues sí, yo definiría un poco lo que ha ocurrido hasta ahora como impunidad, ¿no? O sea, las empresas hasta ahora, las transnacionales, en sus cadenas de valor, incluso en sus propias empresas matrices, los incumplimientos, las vulneraciones de derechos no solamente se producen o se venían produciendo al final de la cadena de valor, sino muchas veces incluso en la propia empresa en el país. Pero las empresas se han visto hasta ahora impunes de responder por su responsabilidad, es decir, sin responsabilidad. Es relativamente fácil evitar, y hay muchísimos ejemplos, y Adoración seguro que nos ilustra, ¿no? con algunos, en los que de forma reiterada pues, las empresas han vulnerado derechos humanos, se han cometido crímenes, incluso crímenes medioambientales. A pueblos originarios se les han contaminado sus tierras hasta dejarlos sin un lugar donde vivir y no ha pasado nada. Este yo creo que es el elemento fundamental de esta ley, de esta normativa que debe ser obligatoria, porque si no, la impunidad tiene mucho que ver con que las cosas sean voluntarias, como ha sido hasta ahora. Podemos hablar de la responsabilidad social o empresarial o corporativa, que era buena voluntad, pero sin obligación detrás. Claro. Hoy es el día, el hoy para nosotros es 6 de octubre, que es pasado para ti. Bueno, pues celebramos unas importantes jornadas en la Escuela del Trabajo y es por eso que nos acompaña Adoración. Bueno, te he interpelado directamente, Cristina, para que nos pongas ejemplos. Creo que son incontables, pero realmente lo fundamental es la transparencia. Has subrayado tú una palabra, responsabilidad, yo añadiría transparencia, ¿no? Y para eso fue un importante espaldarazo las normas de la Organización Internacional del Trabajo. Yo creo que sin ese respaldo internacional del sindicalismo, del mundo del trabajo en general, hubiera sido imposible empezar a hablar o naturalizar este concepto. Sí, desde luego, la labor de la OIT en la propia conformación de lo que es el derecho del trabajo ha sido fundamental, sobre todo a efectos de intentar que se cumplan determinados estándares en otros países, en especial en los países del sur global. Pero fíjate que las empresas transnacionales, con su estrategia, consiguen al final librarse incluso de estas bridas, porque si nos fijamos dónde están localizando la producción, las grandes transnacionales, pensamos en el textil, pensemos en una empresa H&M, por ejemplo, donde tiene localizada su producción. H&M y las otras textiles venden ropa, pero parece que la ropa le crece como una seta en la puerta porque no tienen ni una sola persona contratada. ¿Qué cosa? Ni una. ¿Dónde están esas personas? Están fundamentalmente en Bangladesh o en otros países, que curiosamente la lista de los países que donde se deslocalizan coincide con la lista de países que incumplen los convenios de la OIT. Evidentemente esto es una estrategia que busca no solamente deshacerse de las bridas del derecho, porque H&M en vez de quedarse en Holanda se va allí, sino también de las bridas del poder sindical y de nuestra actividad sindical. Por ello, la manera de evitar que esta
esta dinámica de deslocalización siga produciendo una carrera a la baja en estándares laborales que no solamente afecta a las mujeres y hombres que trabajan en esos países en situaciones casi de esclavitud moderna o de esclavitud moderna, que también afecta a nuestro día a día. Y creo que es importante subrayar que nuestra dificultad ahora mismo por obtener niveles salariales dignos está vinculada directamente con la capacidad de estas empresas de deslocalizarse y con la capacidad que tienen que, con esta deslocalización, de presionar a la baja o de intentar limitar nuestra capacidad de negociación colectiva. Por tanto, creo que en esta contraposición permanente capital-trabajo nos enfrentamos a un antagonista global y esa capacidad de globalizar la producción tenemos que contrarrestarla de alguna manera, y estas normas, bueno, no es el objetivo final. El objetivo final sería ese tratado internacional con el cual consiguiéramos que las empresas transnacionales respondieran ante un tribunal internacional por los crímenes cometidos, pero en el mientras tanto, estas normas de diligencia de vida no son una mera reforma, sino un camino hacia la transformación por una responsabilidad real de las empresas. Un poco la demostración de que estamos en el camino, de que en un futuro que debiera ser próximo, ese tribunal sea una realidad, ¿no? Eso cabría subrayarlo para que todos tengamos en cuenta dónde nos encontramos. Se calcula que existen 25 millones de personas en situación de trabajo forzoso en todo el mundo. De ellas, 16 millones son explotadas en el sector privado, 4,8 millones están sometidas a explotación sexual forzada y 4 millones de trabajos forzosos impuestos por las autoridades estatales. Bueno, trabajo forzoso afecta desproporcionadamente a las mujeres y a las niñas, eso es así. Este principio en relación al trabajo forzoso es importantísimo también. Quiero decir que en ese frente tiene una importancia mayúscula. Sí, estás poniendo encima de la mesa el mayor drama, la expresión máxima de la precariedad laboral llevada al extremo de la esclavitud, que se denomina la esclavitud moderna, ¿no? Ajá. Es la explotación máxima del ser humano, ¿no? Además, para sacarle un provecho directamente en forma de beneficios, ¿no? Y de beneficios para las empresas matrices en el norte, en España, en Europa, en Estados Unidos. Cuando hablamos de cifras parece todo más frío, más lejano, pero hay que tener en cuenta que el 20% del empleo global, del empleo que existe en el mundo, es empleo vinculado a las transnacionales en sus cadenas, ¿no? Y como apuntaba Doración ahora, en la inmensa mayoría de los casos estas personas ni siquiera están contratadas por la multinacional, sino que trabajan en talleres, subcontratas, etcétera, etcétera. Entonces, es imprescindible que haya una regulación para exigir esa responsabilidad empresarial, porque si no, toda esta gente queda absolutamente fuera de control. Es imposible si no se obliga a las empresas matrices a ser responsables, que pueda haber realmente una vigilancia, ¿no?, de que se están cumpliendo los mínimos. Es que estamos hablando de mínimos, no estamos hablando de salario mínimo, no estamos hablando prácticamente de que se les dé algo más que un plato de agua y un poco de pan, ¿no?, para comer. Y parece increíble. Pero en esto hablamos de consensos, porque los descreídos y las descreídas, claro, estamos diciendo, esto no será un brindis al sol, como otras tantas veces. Tú dijiste antes que no, Adoración, que es un paso, un jalón importante en ese camino. Pero uno piensa que el principio de diligencia de vida debe tener autoridad, ya que resulta de un consenso entre estados, empresas y movimiento sindical. No sé si la obligatoriedad nace de manera nítida del acuerdo. Quiero decir, está subrayado, sustantivado con suficiencia. El concepto de diligencia de vida es relativamente nuevo y sin duda ha venido para quedarse, pero suscita todavía muchas reticencias. Claro. Y es ciertamente poco claro en el momento, porque todavía has mencionado los principios rectores, las guías OCDE, pero no hay ninguna norma obligatoria que afecte al Estado español que diga la diligencia de vida es esto y tiene estos contenidos. De ahí el consenso. Las empresas creen que la diligencia de vida se acerca mucho a la responsabilidad social empresarial y son llenar 4 formularios. Las ONGs y, por supuesto, los sindicatos entendemos la diligencia de vida como esa obligación de medios que va a conseguir caminar hacia el fin de la impunidad y hacer que las empresas tomen el control. Decía Cristina, mencionaba la palabra control y creo que esto está en el centro del debate. Usted puede descentralizar, sí, el sacrosanto principio de la libertad de empresa no lo vamos a poner en cuestión todavía. Pero usted descentralice hasta el eslabón que usted controle y no me vale que las empresas digan, no, es que no puedo levantar información porque hay unos talleres en Bangladesh que no sé dónde están. Pues directamente no debería de usted de obtener ganancia por lo que están haciendo las personas que no saben qué situación están trabajando. Y ese es el mecanismo de diligencia de vida que tenemos en la mente las sindicalistas, que tenemos en la mente también por lo que han exigido las campañas europeas en este momento. ¿Eso está en la mente de la patronal? Pues no lo sé, pero debería, o al menos sí está en la mente de muchas empresas que son responsables y que están apoyando ya esta norma.
¿Eso está en la mente de la Comisión Europea? Bueno, la propuesta de directiva deja mucho que desear, pero confiamos en que mejore. Por eso estamos en un momento fundamental en el que el concepto de diligencia está en la arena de disputa política y es la oportunidad para los sindicatos de lanzarnos a disputar la propia redistribución del poder capital-trabajo. Es que puede apoyarnos en eso, desde luego. Déjame hacer un pequeño apunte. Cuando dice Adoración que existen empresas responsables, obviamente. Pero es que además existe una cuestión y es que las empresas que hacen bien las cosas se ven castigadas, porque las empresas que no lo hacen bien sacan unos pingües beneficios por no cumplir con sus responsabilidades, haciéndole una competencia desleal, haciéndole un dumping. Es un salarial. moral casi ético. Es brutal, ¿no? O sea, encima llamo a las empresas responsables a que se rebelen y que exijan que exista realmente una ley de diligencia debida. Además, es importante hablar de las pequeñas empresas. Hay un debate amplio acerca de qué empresas deben de estar incluidas en estas obligaciones de diligencia debida. Lo que está claro es que estas leyes de diligencia debida tienen que afectar a las empresas que pueden tener cadena y que precisamente pueden deslocalizarse y así están afectando a los mercados productivos y están afectando a la capacidad de las pymes. No hace falta dar ejemplos, ¿no?, de las grandes empresas que están matando tejidos productivos tradicionales por esa capacidad de ofertar productos más baratos porque los han hecho en cualquier país que no es este. En ese sentido, que las pymes no estén como obligadas por la norma no quiere decir que no deban respetar los derechos laborales, y tanto que sí, obviamente, el derecho del trabajo aquí se tiene que respetar por todo el mundo, pero creo que es importante pensar en lo que decía Cristina, que esto debe crear un nivel de juego nivelado para que las empresas que compiten a base de llevarse la producción a países donde se vulneran derechos humanos y el medio ambiente, etcétera, pues vean restringida esa capacidad de dumping. Claro. Hemos tenido la fortuna de que el gobierno ha estado ese día 6, al que nos referimos, ese hoy para nosotros, presente en la sala cuando se han hablado de estos temas importantísimos. Y, hombre, llegará un momento en que alguien del gobierno vaya a Teixo. Se me ocurre, hablando de empresas responsables españolas, empresas transnacionales con larguísimas cadenas de valor, y tenga que visitar, como se me ocurría, Inditex. Bueno, ¿cuál es el nivel de compromiso del gobierno español? ¿Qué pensáis? Ahí te tengo que interpelar directamente a ti, Cristina, y que me digas, bueno, lo que opinas al respecto. Sí, pues después de escuchar a la secretaria de Estado de la Agenda 2030, el compromiso es total. Ella hace relativamente poco que se ha incorporado en esta responsabilidad y asume plenamente ese compromiso que adquirió el anterior secretario de Estado. Y por tanto, pues... Aquí no hay medias tintas, o mojarse o quedar retratado, quiero decir que... Aquí no hay medias tintas y ella se ha mojado, por lo menos ante el público asistente al seminario se ha mojado claramente, ¿no? Además, yo de hecho le he dado las gracias cuando hemos salido porque realmente me ha parecido que ha sido muy convincente en su exposición, no ha sido nada... No ha sobrevolado el debate, no, digamos. O sea, ha entrado... Y ha sido clara, no ha hecho como algunas veces que se hacen intervenciones en las que se intenta sacar conclusiones de lo que se ha dicho, no hay nada, no, ha sido muy clara, ¿no? Esa voluntad, incluso hay plazos prácticamente encima de la mesa, no sé, el proceso continúa. Va a haber ley, va a depender de muchos factores, estamos en un momento político bastante crítico en España y bueno, vamos a ver si todos los socios de gobierno están a la que deben estar con esta ley. Y luego nos vamos a encontrar con el gran escollo que van a ser pues, una patronal echada al monte también y que para ellos es una auténtica afrenta esta ley porque ellos la interpretan pues eso como una limitación, como un control en el mal sentido de la palabra y bueno, en el fondo una limitación en sus beneficios. Claro. Los sindicatos somos protagonistas de esta cruzada, yo diría en pos de los derechos humanos o de ensanchar los derechos humanos. ¿Cuál va a ser el foro de discusión donde se va a hablar de este principio? ¿Dónde nos enteraremos con nuestras contrapartes? Y, en fin, mediremos los razonamientos y las motivaciones de cada cual. A ver, en principio, toda la elaboración de este anteproyecto de ley se ha venido haciendo con un grupo de expertos, entre los que, por supuesto, estaba Adoración, y nosotros como comisiones obreras, hemos dicho en multitud de foros y de espacios, y se lo hemos dicho también al gobierno, cuáles son, o sea, lo que consideramos que son los elementos fundamentales que tiene que tener esa ley, las líneas rojas, cuál tiene que ser nuestra participación, obviamente, ¿no? Nosotros defendemos también ese espacio. Ahora entiendo cuando el proceso legislativo continúe en marcha, bueno, pues habrá otras oportunidades. Hemos hecho comparecencias en el Parlamento, luego me imagino que se abrirán también otros espacios donde podamos seguir reivindicando nuestras posiciones y siempre a través también de los colegas y de los aliados que tenemos en los espacios ya más jurídicos. Estamos terminando, pero yo quería preguntaros a ambas, ¿no?
Echemos la vista atrás, pensemos aunque somos muy jóvenes los tres, pues 15 años o 20 años atrás. ¿Esto era pensable? Que de esto nos íbamos a sentar a hablar con gobiernos, instituciones transnacionales, con nuestra contraparte, con las patronales respectivas en cada país. No sé, ha cambiado algo. Yo creo que algo se está moviendo. Vais a perdonarme, a lo mejor peco de ser optimista. Bueno, se está dando una coyuntura muy particular en el cual es sorprendente leer los informes del Banco Mundial, los informes incluso encargados por el G7, que hablan de la realidad, que es que en las cadenas globales de valor se están produciendo crímenes contra derechos humanos, vulneración de derechos laborales, etcétera, y que en realidad lo que se puede crear de generación de riqueza nunca se distribuye, ¿no? Nunca se distribuye. Esto, leerlo del Banco Mundial es... Claro, es que yo os preguntaba eso por la Ronda Uruguay, ¿no? Por ejemplo, y todas estas basuras que nos ha habido un cambio. También es cierto que hemos pasado del boom de la descentralización a una crisis económica que redujo las cadenas y, por supuesto, creo que la pandemia ha evidenciado la vulnerabilidad de las cadenas y cómo, además, al cortar las mismas se producen tragedias humanas brutales, tanto en el sur como en el norte, y se está produciendo una suerte de voluntad, no sé si llega al social washing o al greenwashing, hay que tener cuidado, pero sí que es cierto que es el momento político, por varias razones. En primer lugar, ¿no?, por esta asunción del Banco Mundial, etcétera, de que esto hay que hacerlo, porque la Unión Europea se ha lanzado a la aprobación de una directiva que ya algo quiere decir, con todas las prudencias. Una mala norma de diligencia de vida es lo peor que nos puede pasar, pero por eso hay que apretar ahí, es el momento de apretar. Y luego un gobierno de coalición que creo que tiene diversos ministerios que están enfocadísimos en que los derechos humanos y los derechos laborales en particular sean permanentemente mejorados. Y creo que hay que aprovechar el momento político sin duda, con la fortaleza que además tienen los sindicatos en la actualidad. Es que el eje ideológico como que se ha movido, ¿eh? Uh-huh. O sea, es que ahora mismo a lo mejor es en la imaginería popular, ¿eh? Y hay que aprovecharlo, que no sabemos cuánto nos va a quedar. Claro, si fuera verdad esto, la derecha se convierte en derecha extrema. Puede ser una oportunidad histórica, como decía, ese corrimiento de tierras, ¿no?, que ha habido ideológico, que también nos mete en problemas, nos mete prisas, porque nos aprieta las tuercas ahora o nunca, que a lo mejor esa palabra nunca hay que desterrarla, puede ser más veces, puede haber más ocasiones, pero... No puede desaprovecharse esta oportunidad, está claro, pero yo sí que estoy muy de acuerdo con lo que comenta Adoración también, de que una mala ley de diligencia de vida nos deja muy mal puesto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la valoración que hemos hecho nosotras sobre la directiva europea sobre diligencia de vida es una norma pobre, ¿no? Y deja fuera a una gran parte de empresas que tienen mucha responsabilidad, tienen que dar muchas cuentas por su comportamiento, ¿no? Ese es, creo yo, parte del peligro, ¿no? Que se haga una norma con un título muy bonito. El título de la directiva es muy gracioso, ¿no? Porque habla de transiciones, o sea, es una cosa, luego no dice ni una palabra, ¿no?, sobre medio ambiente, pero en ese sentido de que sean grandes palabras, vacía prácticamente de contenido, y ya está, ya hemos cumplido con nuestra obligación y hasta dentro de 25 años no se vuelve a hablar del tema, ¿no? Entonces yo creo que ahí corremos ese peligro, pero lo que tampoco podemos hacer, como están haciendo algunos, es ahora, como la diligencia de vida es insuficiente, esto debería ser mucho más, la ley española me refiero en este momento, debería ser más ambicioso, pues fuera, rompemos la baraja, ya no queremos hablar de este tema. Creo que tampoco se trata de eso, tenemos que ser también muy responsables, ya que hoy el tema es la responsabilidad. Nosotros también tenemos que ser muy responsables. Y disputarlo. Hay que entrar a disputar. No podemos dejar que se apropien de un instrumento que está por construir. Y lo hagan a su medida, digamos, a la medida que salve a muchísimas empresas de la responsabilidad. Tenemos la suerte y la demostración ya palmaria de que no vamos hacia atrás ni para coger impulso. Con lo cual, bueno, pues ese mismo impulso nos lleva a comer, que tenemos mucha hambre, y a despedirnos. Adoración Guamán, muchas gracias. A vosotros. Ha sido un placer. Cristina Fociaben. Bueno, ¿Es tu casa? Hasta la próxima, vale. Ya me diréis cuando me vuelve a tocar. Vale, perfecto. Gracias. Cuídate mucho, por favor, eso es lo que te pedimos desde aquí, ¿vale? Adiós.